Leandro, bueno, preguntarte sobre cómo ves este momento que está viviendo la Argentina. Tenemos por primera vez un gobierno liberal libertario de la historia que se autodefine además como liberal libertario. En los 90 tuvimos algo parecido, pero venía por dentro del peronismo, era otra cosa diferente. Con Macri también, si uno quiere, hubo un corrimiento más hacia lo liberal y lo económico, pero seguía siendo un partido dentro de las leyes del sistema. Tenemos en este momento un outsider, alguien que viene desde afuera, incluso dice que quiere destruir el Estado, una situación bastante particular, con un discurso pro-privado, digamos, ¿no? ¿Es positivo, es negativo el momento? ¿Ves esa facilidad para emprender en lo privado? Porque vos sos un emprendedor, no además de empresario, sos un emprendedor nato, ¿o no? Mira, todavía el contexto de Argentina sigue siendo complejo, la carga fiscal es agobiante para las empresas. En algún punto uno cree que el discurso del presidente Javier Milei apunta a entender algo que uno también desde el lado de la empresa, pero con compromiso social, o sea, a ver, hoy, el que piense una empresa sin el componente social, sin entender que la empresa forma parte de una sociedad y que está para servir a esa sociedad, no solamente con los productos o servicios que entrega, que son su objeto, en definitiva, sino también en mejorar la sociedad, mejorarla en todo, en las oportunidades de trabajo, en las condiciones dignas de trabajo, en el medio ambiente, ni hablemos. Digo, una empresa que hoy se piense fuera de ese contexto está por ahí condenada al fracaso en el mundo. En Argentina todavía tenemos un cortoplacismo tal que no nos podemos dar el lujo de pensar en todas esas cosas porque tenemos que pagar los impuestos. Antes de facturar ya estás pagando impuestos, antes de que te quede un peso de ganancia ya estás pagando impuestos. Entonces, esa distorsión de las aristas y de las variables que tienen que ver con el desarrollo de una empresa nos hacen cortoplacistas, ¿no? O sea, nos hacen querer ganar mucho dinero en lo mínimo tiempo posible porque después no sabemos si dentro de 3 años va a volver a cambiar el gobierno y van a volver a cambiar las reglas de juego, si en el medio va a pasar algo y van a volver a cambiar cosas. Entonces, es complejo. La realidad es que el objetivo de cualquier empresa tiene que ser crecer, no para pagar menos impuestos, es para pagar más, pero sustentado en el crecimiento. Claro. No, y para no, emplear más gente, ¿no? Es que es todo el círculo económico que se puede generar. Ahora esta visión tan por allí individualista que a veces se favorece por esta situación que vos bien enunciás, donde cada uno tiene que estar pensando en su propio trasero, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lleva a que se haya perdido esa visión cristiana, vos justamente como dirigente de una cámara empresarial cristiana, esa visión cristiana sobre el otro, sobre el ser humano, sobre el mismo trabajador, pero también sobre el conjunto de la sociedad desde el ámbito empresarial. No creo que se pierda, sí, por ahí queda en un segundo plano, o sea, todos entendemos las necesidades, todos entendemos lo que pasa en el contexto social y en el entramado social, por ejemplo, de Rosario. El tema es que por ahí se les pone una carga al empresario sobre cuestiones que el empresario no puede resolver, que no son su objeto, como primera medida. Su objeto tiene que ser producir, y producir de la mejor manera posible y la mayor cantidad posible. ¿Para qué? Para dar más trabajo, para generar mayor ingreso en toda la economía, porque ese dinero después va a fluir dentro de la economía y va a parar una parte importante a impuestos. Entonces, el objeto tiene que ser ese tiene que ser su pensamiento. Obviamente, sin que todo esto interfiera en lo que dijimos antes. O sea, no podemos tener un contexto laboral que enajene a las personas y después devolver un ciudadano que en la casa es un desastre por el lío que le hicimos en la cabeza durante el tiempo que estuvo con nosotros. Digo, hay un montón de cuestiones sociales que la empresa tiene que tomar en cuenta, pero que son parte de su negocio. Ahora, por ejemplo, tenemos, te lo dije antes con el tema de discapacidad y lo repito ahora, el tema de educación es un déficit muy grande. Vos fijate, acordate de hace unos años, una persona de más de 45 años que se quedara sin trabajo. Era una condena tenía. Hace 20 años atrás, pensar en quedarte sin laburo a los 45 años era, ¿ahora qué hago? Nadie me va a tomar. Sí, la deshumanización total. Hoy se están buscando esos perfiles. Por formación, por experiencia, por habilidades blandas, como por ejemplo llegar a horario, como por ejemplo ser respetuoso. Entonces, vos fíjate todo lo que fuimos perdiendo. Como por ejemplo, disculpame, también te me lo dice algún empresario, como por ejemplo apostar a tener una familia, que eso te da una solidez. El tener la responsabilidad de tener una familia atrás. Sí, y una contención que por allí alguien en otra circunstancia no la tiene. Entonces, y ni hablemos de la cuestión de la formación propiamente académica, ¿no? De los conocimientos que vos adquirís en la primaria, la secundaria,
Ya cuando entras en un ciclo terciario o universitario, ya ahí por ahí un poco volvemos a lo tradicional y esa persona sí tiene algunas otras capacidades para ser empleable. Pero hoy un empresario se encuentra con todos esos problemas que no tienen nada que ver con fabricar o brindar un servicio. ¿No? Fabricar un bien o brindar un servicio. Ahora, ¿ves alguna posibilidad de reactivación? Porque es verdad lo que vos decís, hay otra metodología para manejar el Estado, etcétera, etcétera, pero también se ha bajado la inflación al punto de frenar la economía, ¿no? ¿Ves alguna posibilidad de reactivación para, ya no digo para mañana, ¿no? Pero para el mediano o largo plazo? Yo creo que todavía se le está tomando el pulso a la confianza a este gobierno. Esto también es una visión particular. No, yo veo un discurso y unas acciones que van en concordancia con lo que los empresarios han reclamado toda la vida. Ajá. ¿Sí? Perdón, algunos sectores más industriales todavía son más proteccionistas, Claro. no buscan la competencia y demás, pero el tener una previsibilidad del tipo de cambio, de tener una previsibilidad de la inflación, de tener una apertura en lo que tiene que ver con las leyes laborales que también son asfixiantes y contraproducentes para los trabajadores, mi visión. Sí, lo que se dice es ciertas condiciones de estabilidad. Claro, entonces, digo, todo ese en el discurso está y en la práctica, yo qué sé yo, veo medidas y las voy analizando y digo, el camino se está yendo para ese lado. Obviamente se entró con un discurso muy antipolítico y la realidad hizo que se tenga que volcar un poquito más hacia la política, sobre todo cuando vos ves algunos cuadros que terminan entrando al gobierno, que facilitaron el diálogo político, consiguiendo cosas para el gobierno de Milei importantes. Digo, el discurso está, ahora la confianza todavía no está. La confianza no está, no veo que los empresarios estén apostando, más allá de algún caso aislado, o de una necesidad puntual. Si vos lo ves, hay empresas que hacen el anuncio, vamos a invertir en tal cosa, vamos a hacer crecer, porque ya no podían más, o sea, no Claro. fue una decisión estratégica de me estoy pensando la empresa para el 2030, quiero llegar a tal lugar, es porque necesito hoy sortear esto, no podemos seguir parados, Entonces, pero ¿con qué van largando esas inversiones y demás? Con cuentagotas, ¿viste? Son puchitos que vamos poniendo y decir, bueno, vamos a hacer esto. Ese shock de inversiones todavía no llegó. Espero que llegue en el corto plazo para terminar de enderezar la nave y que el sistema productivo arranque fuerte. Yo realmente creo que puede haber un despegue en B corta, como decían ellos. Bueno, el año que viene es un año electoral y se supone que ningún partido va contra sus propios intereses, ¿no? Ningún gobierno, así que todos quieren sacar la mayor cantidad de legisladores. Me asusta más todavía que sea un año electoral a que si no lo fuera. Digo, no, pero a ver, así las cosas no estén bien, van a tener que inyectar dinero al bolsillo de la gente para reactivar un poco la economía, lo que va a fomentar un poco el consumo. ¿Ves ese escenario? No sé, si fuera me asusta. Me asusta que se corran de un plan que requiere un ajuste. Claro. ¿Cuál es el problema del ajuste? Y que siempre lo van a pagar los que menos tienen, obvio. La soga se corta por el lado más fino. Es trágico eso, porque ya veníamos de una condición mala y todavía encima esto, pero la realidad es que en algún punto, viste, es el tigre que tenías agarrado por la cola. Si vas corriendo, si lo soltás te come y si no te arrastra y te mata. No había otra alternativa que hacer algo importante en cuanto a la dureza del ajuste. El tema es que en el tiempo se demora mucho más de lo planificado, de lo que le vendría bien a la gente y demás. Pero también si te pones del otro lado, del lado empresario, nosotros en particular, nuestra pequeña empresa, buscamos, de hecho estamos haciendo ahora un desarrollo en otra ciudad y otras cosas, pero también sostenido por una oportunidad de negocios. Pero si vos lo ves, decís del otro lado, che, ¿qué hago? Este capital que logré hasta ahora, ¿lo hundo en un cambio? ¿Lo hundo pensando que va a haber un cambio que me va a permitir en mediano plazo volver a contar con ese capital y una ganancia? ¿O me voy al pasar? mazo. Claro, ¿O me quedo, me siento arriba de la caja y espero? Bien. Leandro Simeoni, titular de ACDE y titular de Nómines, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio, como siempre, un placer.